Buenas y bienvenidos a el video sobre Play. En este video vamos a explicar los conceptos básicos de esta implementación. Play es una implementación pura en Python de las populares herramientas para construir compiladores llamadas Lex y Jack. El objetivo principal de Play es mantenerse fiel a la forma en la cual el Lex y Jack tradicionalmente funcionan. Esto involucra soportar el logaritmo de parseo con tablas LA-LR, además de proveer una extensiva validación de entrada, reporte de errores y diagnósticos. Esto quiere decir que si usted ha usado Jack en otro lenguaje de programación, debería ser bastante directo la conversión a Play. Play consiste de dos módulos separados, lex.py y jack.py, y ambos se encuentran en un paquete de Python que se llama Play. El módulo lex.py se usa para separar el texto de entrada en una colección de tokens. Los tokens son los componentes léxicos, que se especifican por reglas dadas en expresiones regulares. El módulo jack.py se usa para reconocer la sintaxis del lenguaje que ha sido especificada en forma de una gramática libre de contexto, y posteriormente el parser lo que hace es hacer las tablas LA-LR con la gramática dada. Lex.py provee una interfaz externa en la forma de una función token. Entonces, cada vez que jack.py llama a esta función, obtiene tokens y se da la invocación de reglas de gramática. Los requisitos para empezar a trabajar con Play es, tener Python instalado, que lo pueden descargar desde www.python.org, y cualquiera de las dos versiones funciona. La versión 2.x tiene mucho más soporte de complementos que la 3.x. La segunda parte es instalar la implementación de Lex y Jack para Python, que la pueden descargar desde www.daveas.com/play/. Dentro de la carpeta que se descarga hay que ejecutar el script setup.py en la línea de comandos para que la instalación de los complementos de Play se instalen a la implementación de Python que se tiene corriendo actualmente en el computador. La primera parte para comenzar a desarrollar un programa utilizando Lex y Jack es comenzar por la parte del Lexer. ¿Qué es lo que hace el Lexer? El Lexer se encarga de tokenizar cualquier tipo de input, ya sea de un archivo o sea que no se lo provee, y lo que hace es separar todo el input en diferentes IDs a como se encuentre. Por ejemplo, la expresión que tengo en pantalla, x es igual a 3 más 42 por s menos t, la separa en esos distintos componentes. Separa la x, separa el igual, el 3, el más, el 42, y así con cada término de la expresión anterior. ¿Qué es lo que hace entonces? A cada uno de estos símbolos que encontró les asigna un valor para representar qué es lo que son. Por ejemplo, tenemos los identificadores, el igual, number, times, minus, y los diferentes paréntesis o los signos de las operaciones. Entonces, la expresión original, al pasar por el Lexer, se convierte en una variable de tipo, en un objeto, de tipo Lex token, que lo que tiene adentro es el tipo de lo que encontró, por ejemplo, ID, se lo asigna la X, equals, igual, los números, las operaciones que encontró, junto con cada una de sus símbolos, las multiplicaciones, los paréntesis inclusive, y las variables. Es importante mencionar que estos objetos LexToken tienen distintos atributos. Tienen el tipo type, el tipo value, el tipo line number y el LexPos. El tipo type se refiere
se refiere al tipo de la variable. El tipo value se refiere al valor. Line number se refiere a la línea en el documento donde se encuentra el token, y la expos se refiere a la columna en dicha línea. Ahora, para comenzar a escribir la parte del lex, lo primero que debemos hacer es importar la librería requerida. Import ply.lex y le asignamos un nombre en el cual lo vamos a poder llamar luego. Seguidamente debemos definir una lista de tokens que son los que vamos a utilizar para nuestro proyecto. En este caso vamos a diseñar una calculadora que calcula operaciones básicas. Debo mencionar que esta lista de tokens es completamente necesaria. Definimos entonces un array de tokens, y en este caso, como vamos a hacer una calculadora, definimos nuestros tokens. Vamos a tener números, vamos a tener sumas, vamos a tener restas, multiplicaciones, divisiones, y tendremos orden de prioridad, los cuales indicaremos con paréntesis. Esa es nuestra lista de tokens. Seguidamente debemos definir la expresión regular que define cada token, para que cada vez que esté leyendo el archivo y un símbolo coincida con una expresión regular, esa expresión regular se le asigne a ese dicho token. Entonces, tenemos expresiones regulares que definen los tokens. Eso se define de la siguiente manera. Ponemos t underscore y comenzamos primero definiendo el token de la suma. La expresión regular se define como un más. Seguimos con el menos. La expresión de la resta se define como una resta. La expresión de la multiplicación es un asterisco. La expresión que define la división es un slash.
y la definición y la expresión regular que define ambos paréntesis se define como el paréntesis izquierdo y el paréntesis derecho. Como podrán notar acá, tanto el asterisco como la suma y los paréntesis deben ser escapados, ya que esos símbolos corresponden con expresiones regulares. Y finalmente, como podrán notar, esas son expresiones regulares muy simples. Detecto un más, detecto un menos, una multiplicación, un slash o paréntesis. Pero todavía nos falta definir la expresión regular que define el número. Esta es una que no se puede hacer tan fácil, por lo que necesitamos un método para poder definir la expresión regular. Y para poderlo hacer, necesitamos definir un método que contenga la expresión regular para el número. Además, debemos retornarlo como una variable entera. La siguiente función define y reconoce cualquier tipo de número. Y acá le decimos al lexer que retorne el valor del número encontrado, que se lo encontró como un string, que lo retorne como un entero. Enseguida podemos definir un método rápido que nos devolverá el fin de cada línea, donde reconocerá y sabrá que tiene que cambiar de línea. Como podrán recordar, el atributo lineNumber lo que hace es que devuelve el número de línea. Hay muchas veras que... Esta hora vamos a tener que... Ah, ya no está grabando. No sé si estoy grabando todavía. Ah, ok. Pero esta hora vamos a tener que cortarla muchas veces porque estoy perdiendo mucho tiempo, digamos, copiando el código, explicando mucho campo en eso. O sea, vamos a tener que hacer varios cortes, muchos cortes. Mae, o sea, como el 70% de una película es postproducción.
Correcto. Uno de los problemas más comunes que podemos tener es lidiar con los espacios en blanco que se pueden presentar en el input. Para eso definimos una nueva función que ignora los espacios en blanco. Dicha función la definimos como un tignore y le ponemos \t, y esto ignora espacios en blanco y tabs. Por último, hacemos una pequeña definición para manejar errores. Definimos un nuevo método, igual que los anteriores. Y este error lo que va a hacer es que va a imprimir en nuestro caso un pequeño mensaje de error en la pantalla y devolverá un T que tendrá el resto del string que todavía no ha sido tokenizado. Ponemos acá que imprima. Carácter ilegal encontrado. Y de paso devolvemos el valor. Que nos generó el error. Le decimos nuevamente al Lexer, sáltese este error y continúe leyendo. Finalmente, para poder llamar al Lexer, lo que hacemos es llamarlo simplemente por nombre. Hacemos una nueva variable y lo llamamos con el nombre que lo definimos anteriormente, como una función. Es importante recordar que si se va a trabajar con palabras reservadas, no se le deben hacer expresiones regulares a estas palabras reservadas, ya que si, por ejemplo, tenemos, digamos que tenemos una palabra reservada que sea for, y nosotros queremos identificarla siempre, y definimos una expresión regular que se defina como for, y le decimos que reconozca el for, esto va a provocar que se reconozcan palabras como forget o forro, etc. Por lo tanto, las palabras reservadas se deben manejar en un array separado de los tokens y se deben accesar con un identificador que las identifique cuando se las topa, ya que no coinciden con ninguna expresión regular que ha sido definida para los tokens. Bueno, ahora pasamos a la parte del jack.
Para continuar la parte del jack, debemos recordar que la gramática que estamos a punto de definir tiene que estar en la forma LALR parciable, sin conflictos, porque el árbol de análisis sintáctico se construye de abajo para arriba y por las tablas es la forma en que el jack hace el proceso. Entonces empezamos por definir el jack que se va a importar y cada regla de la gramática. La sintaxis de cada definición tiene que empezar con una P y luego el nombre de la definición, y abajo empieza con una comilla la expresión y cómo se define esa parte de la gramática. Entonces, por ejemplo, aquí la expresión se define como una expresión más el signo de más y un término, y se cierra la comilla. Abajo de eso viene la definición de digamos, sí, la definición de la expresión, que es la que ayuda al jack a pasar los atributos encontrados, digamos los valores, de abajo hacia arriba para poder construir el árbol. Y al final de esto lo que se va a hacer es una pila de donde vamos a sacar términos para empezar a ver, digamos, qué fue lo que se encontró. Y se define de la siguiente manera. Ahora vamos a definir una regla que maneja los errores de sintaxis en la gramática. Posteriormente ponemos el comando para crear el parser, y el parser lo que va a hacer es formar las tablas LALR y hacer un archivo de output donde van a ser las tablas para no tener que volverse a calcular, porque es un proceso un poco caro computacionalmente. Lo que sigue nada más poner un ciclo while, que va a ser el que se encargue de recibir el input y pasárselo al parser para que lo procese y tire el resultado. Entonces podemos intentar while true, va a intentar poner en un string un input desde la consola.
y así es como terminamos el parser. Entonces ahora vamos a archivo. Una vez en el comandos, vamos al folder donde lo guardamos y con el comando Python escribimos el nombre del archivo y lo corremos. Ahí está generando las tablas LLR, dijo que no hubo conflictos, entonces podemos hacer pruebas. Por ejemplo, 2 más 2, 4, 2 por 2, 4, 6 entre 2, 3, un número solo, un número... Ok, ahí ya podemos probar el error de sintaxis porque vienen dos números con un espacio en blanco que no es admitido porque no viene con el operador. Así concluimos este video donde con una implementación básica de una calculadora se prueban los puntos principales de Ply, tales como la definición de un lexer, la implementación de un parser, los requisitos que debe tener la gramática, así como la forma en cómo se definen los tokens. También vimos cómo correr el script para realizar las pruebas correspondientes y cómo funciona de manera básica el manejo de los errores. Muchas gracias.